Estamos de vuelta aquí en Enfoque Matinal con Rosario Espinal y Juan Miguel Pérez y vamos a analizar ahora el tema de la Marcha Verde. Profesora Espinal, ¿es necesario que haya una cabeza en la Marcha Verde para que tenga vocación de permanencia o para que sea efectivo? ¿Qué es lo que pasa que genera tanto rum rum el tema de la ausencia de una figura puntual que puedan identificar como la cabeza o el líder o la lideresa del movimiento? Mira, lo primero es que los movimientos sociales no son permanentes. Eso es lo primero. El que se cree que como que ya hay marcha verde para siempre. No, los movimientos sociales por naturaleza, su objetivo debe ser que logren su meta y que se siga adelante. O sea, efectividad, no permanencia. Exactamente. El punto central de los movimientos sociales es, por un lado, aglutinar una voluntad colectiva en un determinado momento, en una sociedad, en torno a X tema, cual sea en ese momento importante en una sociedad, y tener metas por las cuales van a luchar para alcanzarlas. Porque tú, a fin de cuentas, puedes convocar y jugar el papel de haber generado esa voluntad o haber aglutinado esa voluntad colectiva y no conseguir nada, que pasa también. Pero básicamente es eso. Los movimientos sociales tienen un tiempo, tienen una duración, tienen un momento. O sea que no hay que pensar que Marcha Verde, si dura 6 meses, si dura 1 año, si dura 5, no sabemos. Es un movimiento social. No se agobien. Y además aquí se desesperan demasiado. Sí. Pero se desesperan los que no son de Marcha Verde. O sea que para el que pero se desesperan con todo. La pregunta que a mí más me hacen es qué va a pasar en el 2020 y quién va de candidato. Yo digo, señores, no sabemos no se adelanten al calendario. Estamos en el 2017. Sí, y esa desesperación es producto, primero, del impacto de la Marcha Verde, que ya tiene un estatus que no es una reivindicación local o sectorial. Ya genera todo un proceso nacional de concienciación política que la gente le asigna, le está buscando esa cabeza, ese cuerpo que ya van dando, ¿no? Pero necesariamente, por muchas razones de la propia constitución de la Marcha Verde, primero, no puedes responder a ninguno de los tipos de liderazgos categóricos con que la gente analiza, ni carismático, ni tradicional, etcétera, porque ha nacido de una manera, yo no voy a decir espontánea, sino imprevista. Porque la estructura de la indignación estaba ahí. Lo que la Marcha Verde ha hecho es organizar esa estructura de esa indignación, pasar en términos cualitativos de una simpatía, y eso se vio en términos de la gente que acudió al 22 de enero, fueron esencialmente simpatizantes. Ya cuando uno oía las cosas que se decían durante la propia caminata, uno iba teniendo en cuenta de que ese simpatizante ya pasó a militante. Ya hay una determinación y ya hay una conciencia política mucho más clara, y eso se lo debe al rol casi docente con que la Marcha Verde ha sido constante en estos 6 meses de militancia colectiva. Entonces ha quedado claro que ese tema de tener una cabeza puntual, un liderazgo en una figura puntual, no es necesario para la permanencia, porque la propia permanencia no es característica de los movimientos sociales. Ahora, para la efectividad y la consecución de los objetivos, ¿es necesario que haya una cabeza? No necesariamente, incluso ni siquiera que haya una definición, porque agrupa a tanta diversidad que desde el momento en el que haya una definición, pues ahí mismo comenzará a depurar. Hay detractores. Exactamente. Yo creo y escúchame, y lo interesante es cómo ha recuperado las estructuras normales de liderazgos locales, y esos son los liderazgos que hoy están ejerciendo de manera en el cual el que más trabaja es el que asume la función. Mira, hay movimientos sociales que sí generan cabezas identificables. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos generó a Martin Luther King, para poner un caso de un movimiento social que nunca se convirtió en un partido político. Pero en el caso de Podemos, tenemos que de un movimiento social surge un movimiento y una organización política que entonces participa en un proceso electoral. Pero hay movimientos sociales, los que son estrictamente, que se quedaron, digamos, como movimientos sociales, donde surgen cabezas, 1, 2, identificables. O toma el caso dominicano, porque aquí la gente está como alarmada con la Marcha Verde. Señores, aquí hubo movilización popular inmensa desde el año
1984 hasta el año 1991. O sea, que hubo 7 años en los años 80, en medio de la crisis económica de los años 80, o sea, cuando explota la deuda externa, vienen las medidas de austeridad y demás. O sea, desde el año 84, con las movilizaciones de abril, para no ir antes, porque comenzaron antes, pero vamos a tomar el momento de abril 1984, hasta el año 1991. Y ahí habían 2 o 3 cabezas, ahí estaba Virtudes Álvarez, ahí estaba Ramón Almanzar, o sea, Pedro Franco en su tiempo. Pero las 2 cabezas, digamos, eran Ramón Almanzar y Virtudes Álvarez. Entonces, frágil y etérea mujer que definió Balaguer. Claro, entonces ese movimiento duró 7 años y tomaba a veces diferentes formas, cambio de nombre, o sea, hay una serie de elementos que se iban transformando, pero como movimiento social duró 7 años. Entonces, esto tiene 6 meses. Entonces, no podemos decir cuándo es su caducidad. Yo no lo sé, y yo creo que no hay nadie, ni ningún sociólogo, ni ningún politólogo, ni ningún analista, ni nadie, ni siquiera los que organizan la marcha, que puedan decir, esto va a durar 8 meses, 12 meses, 24 meses. ¿No les parece a ustedes que la preocupación que están mostrando algunos sectores radique en los objetivos? Nadie, bueno, ¿quién se podía quedar tranquilo cuando se levantó el movimiento del 4% por la educación? Es un objetivo muy claro. En este momento, ¿quién puede quedarse sentado cuando se le pide que apoye una lucha contra la corrupción y la impunidad? Más ahora que hay tanta facilidad de convocar. Hay algunos expertos que hablan de los movimientos sociales de Facebook, porque ahora es tan fácil convocar a la gente, pero no será por los objetivos ya políticos que presentó en el manifiesto la última manifestación de Marcha Verde, la preocupación de algunos sectores, porque ¿cuál es el objetivo, no? Pero permíteme decirte algo, la disposición a marchar, esta es una sociedad que a mí se me hace difícil llamarle democracia, y en todo caso yo le diría democracia de mercado, es decir, tú participas de acuerdo a lo que tú tienes, porque para financiar y marchar y ir un domingo también hay que tener las posibilidades económicas para estar ahí. Ahí fue gente que hacía chulito en San Francisco. Sí, pero todavía, por las encuestas que yo he hecho, ¿no? Todavía sigue siendo un sector que goza de ciertos privilegios, aunque la cosa va diversificándose un poquito. Y en las encuestas que yo he hecho, muchas personas que tienen estudios o que van a la iglesia los domingos o que tienen trabajo, etcétera, no pueden darse la posibilidad de asistir como lo que es hoy la Marcha Verde, que no es un primer elemento de todos los dominicanos. Y el gran logro que ha hecho la Marcha Verde es precisamente volver a darle a la calle una significación para muchos que se habían retirado de la calle y de su interés en la cosa pública por la frustración que habían ido acumulando a través de su imposibilidad de participar políticamente. Y la habilitación de ese espacio, la habilitación de ese lugar de desahogo de indignación, es lo que ha sido muy positivo en la Marcha Verde. Yo creo que ciertamente desde el colectivo de organizaciones populares, aquellas jornadas heroicas de lucha social de los humildes, hoy en día, por suerte, hemos tenido que estar volviendo nuevamente a la gente a tener un tipo de participación diferente al que las elecciones nos dan a nosotros una vez cada 4 años. Hay un punto también sobre eso, que es que la Marcha Verde, yo diría, porque el 4% movilizó un poquito a la calle, la clase media. Yo pienso que la Marcha Verde es la primera experiencia importante de movilización en la calle de las capas medias. Porque las luchas populares del 84 al 90, 91, eran realmente luchas populares, o sea, eran los sectores populares los que se movilizaban, no las capas medias. Estas son manifestaciones de capas medias fundamentalmente, eso es novedoso. Aquí no se había dado esa experiencia, entonces hay que ver qué es lo que trae, qué es la novedad que trae. Son distintas las marchas, es distinto cómo reacciona el Estado ante las clases, no es la misma forma en que la policía reacciona. Por ejemplo, el domingo caminó toda aquella gente
por calles centrales de la ciudad de Santo Domingo, ahí no hubo un tiro, ahí no hubo una bomba, ahí nadie rompió el vidrio de un carro. O sea, las movilizaciones populares barriales son muy distintas y la forma en que el Estado policíaco reacciona, reprime, que no se lo hace a la clase media. A la clase media no se sentaron con ellos antes, se pudieron sentar y definir o llevarse la estrategia, cómo va a estar el orden. Entonces, ahora que la clase media salga a la calle a expresar un descontento es un fenómeno nuevo, es un fenómeno interesante, y también, además de que es interesante e importante, es una expresión de las dificultades serias de la oposición. La Marcha Verde es el espacio opositor en este momento. Y yo no lo estoy diciendo en un sentido negativo, porque entonces a veces lo interpretan como si fuera algo malo. No, es que ante las precariedades de los partidos de oposición de convocar la sociedad dominicana, ha surgido entonces un movimiento que sí ha tenido la capacidad, porque las capas medias lo ven como más noble que ir a marchar por una convocatoria que haga el PRM o que haga el Partido Reformista. Ha sido tan decepcionante la experiencia de la gente con la partidocracia, que desde el momento en el que la Marcha Verde huela algún tipo de estructura partidaria tradicional, desde ese momento la gente va a comenzar a tener cierta distancia. Por eso el movimiento hoy, y no solamente social, porque en la historia incluso política de nuestro país, han habido movimientos que aún teniendo formas políticas de partido, no eran ese partido que se ahoga en el interés propio de sus estructuras corporativistas, como el 14 de junio. El 14 de junio fue una estructura militante de movimiento, es decir, estaba puesta su foco en la acción política y no en sus estructuras internas. Quisiera, por favor, porque hay una pregunta, pero quisiera motivar esa pregunta que fue con respecto a la proclama que no llegó a escuchar mucha gente. Yo estuve en la Marcha Verde y era muy difícil por el manejo del sonido y demás. Mucha de la gente que fue a la Marcha Verde se enteró con posterioridad de cuál había sido la proclama. Esa proclama que estaba abogando por el sometimiento a la justicia de Danilo Medina, la investigación, que no sé por qué utiliza dos términos, de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, y queda una lista. He capturado, porque no lo teníamos aquí en el material nuestro, he capturado de la cuenta de Twitter, precisamente de la Marcha Verde, ese segmento de la proclama, para que lo escuchemos y ustedes nos digan su opinión sobre esas solicitudes. Vamos con la proclama. Le pedí al productor nuestro y me dijo que lo teníamos precisamente listo. La proclama es la que ha generado. Vamos a esperar que no la tenga, porque la tenía. Sí, todo lo que ha generado dice que la tenía. Estos debates de qué es, hacia dónde va. Porque, como decía un inicio, o sea, se convoca para luchar contra la corrupción y la impunidad. Pero vimos, y hay prominentes abogados dentro del grupo de Marcha Verde solicitando cosas en la proclama que no tienen sentido. O sea, a un presidente de la República no se le pide eso. Hay un mecanismo inclusive constitucional para eso. O sea, pero el mecanismo que se utiliza. Pero eso no es un juicio, eso no es una estructura legalista. Exactamente, eso es lo que es una voz política. Y como tal, la política tiene que recuperar el tipo de lenguaje que se utiliza en la calle. Eso es lo que queremos que nos analicen, si eso es. Someter implica incluir, ¿no? Someter implica que usted pone a la disposición de una instancia que sea para investigar, que sea para inculpar, que sea para traducir en lo que fuese en términos jurídicos, es otra cosa. Pero la política como tal habla del sometimiento como el elemento de incluirlo en el proceso y no dejarlo fuera, porque hay claros indicios de que de alguna manera está vinculado. Pero están conscientes de que ese no es el mecanismo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, un juicio político primero, ¿no? Bueno, pero someter a un juicio político también es válido y aplica. Sí, eso es lo que queremos que nos ayuden a analizar, porque ese es uno de los puntos que más ha generado inclusive críticas. Bueno, ellos lo hicieron consciente, como lo plantearon, me imagino. Como yo ya he hecho la crítica de la proclama, yo pienso que, mira, yo no tengo problema con que ese fuera un punto dentro de 5 o dentro de 3. Ahora, yo pienso que cuando tú tienes aquella cantidad de gente que había en la marcha, los que redactan este manifiesto, que yo imagino asumían que iba a ir mucha gente, tienen que pensar en que lo que vale no es solamente plantear lo más difícil por lo que suene más audaz.
sino que en un manifiesto hay que tener demandas específicas. Porque a fin de cuentas, un movimiento social, cualquiera que fuera, se va a evaluar tanto por su capacidad de convocatoria, de poder tener, de expresar un deseo colectivo en torno a un tema cualquiera que fuera, pero también en torno a sus resultados. Si un movimiento social al final solo muestra el resultado de que fue un espacio de canalizar un descontento, bueno, es un logro, pero es un logro limitado. Entonces, el objetivo de un movimiento social es alcanzar cualquiera que sea su objetivo. Entonces, el objetivo es luchar. Pero pongámoslo al revés. También puede ser que la importancia sea que la conciencia política de la gente se eduque, se informe, se movilice, y eso es fundamental. O sea, antes de tú tener resultados, los resultados o sea, esa movilización ya es un resultado impresionante. Eso es lo que ella dice. Totalmente, sí. Porque si no hay gente, no hay más nada. Exacto. O sea, tú tienes que movilizar a la gente, no hay duda al respecto, pero la capacidad que tú tienes de mantener la gente movilizada también depende de que tú puedas ofrecer y de que tú puedas decir, mire, nosotros hemos conseguido hemos logrado esto. Nosotros, o sea, por ejemplo, que en la proclama no tenga ninguna importancia que hay personas ya sometidas y que hay personas cumpliendo medidas de coerción. Que deberían reconocer. Deberían reconocer un logro. O sea, eso es un logro. Resulta que como ya eso lo metieron. Eso se ha hecho. Sí, eso se ha hecho en las diferentes expresiones que ha tenido la Marcha Verde, en cada una de esas actuaciones o sobreactuaciones de la justicia. La Marcha Verde se ha expresado como logros que no son de su autoría, pero es que ellos contribuyeron fundamentalmente. Pero si tú lees la proclama, en la proclama no hay logros. En la proclama hay demandas. Una demanda fundamental. Escuchémosla, por favor, que sí, que ahora que le pedimos disculpas, pero ya la hemos recapturado directamente desde el portal de la Marcha Verde. Clamamos que para alcanzar el fin de la impunidad es ineludible la investigación de los funcionarios y congresistas Rubén Bichara, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo, Abel Martínez y otros responsables de aprobar o gestionar los contratos de la multinacional mafiosa. Proclamamos que es inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los expresidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos, y de Hipólito Mejía, en cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos y quien públicamente ya se puso a disposición del procurador Jean Alain Rodríguez. Convocamos a los hombres y mujeres de trabajo, a los comerciantes, empresarios, religiosos, estudiantes, pensionados y jubilados, y a todo el pueblo dominicano a una gran unidad nacional para intensificar la lucha verde contra la corrupción y la impunidad en cada paraje, municipio, provincia. Bueno, ahí está la formulación, la parte quizás que más ha sido conflictiva para algunos, en algunos medios de comunicación. Este es un país donde pedir que se investigue la campaña del presidente, por ejemplo, a muchos les sorprende, le parece fuera de serie.
El caso de Brecht en América Latina ha significado investigar, sobre todo en alto nivel. No se está habituado, la justicia dominicana alcanza al menesteroso, básicamente. Pero tomando en cuenta que esta es una proclama que no necesariamente es socializada, porque hay dificultades para socializar con toda esa gente. Yo, por ejemplo, tengo opiniones de gente que nos escriben. Yo estuve en la Marcha Verde y no necesariamente comparto ese criterio. ¿Cómo hacer, cómo lo ven ustedes, cómo hacer que se legitime el criterio colectivo dentro de ese movimiento? Mira, yo no tengo ningún problema con ese punto como un punto. Yo lo que creo es que la proclama no podía ser solo o fundamentalmente ese punto. O sea, yo pienso que la proclama debió incluir un par de puntitos que sirvieran para presionar en algo más, que fuera concreto, más fácil alcanzable. Como por ejemplo. Bueno, por ejemplo, están 14 encartados, ¿verdad? Bueno, dirígete con medidas específicas a qué el movimiento va a hacer con respecto a esos procesos ya iniciados. Porque si no, tú das la impresión de que eso pasó y eso es irrelevante. Si tú no lo mencionas en la proclama de la manifestación, según se reporta, más grande que ha hecho la Marcha Verde. Entonces tú tenías que dirigirte, porque las cosas, yo titulaba mi artículo de ayer, Marcha Verde, grano a grano se llena la gallina el buche. Entonces, un movimiento está bien que aspire y que lo plantee a llegar a donde tú quieres llegar como último momento o punto o el más difícil en una lucha X que sea. Pero tú tienes que ir construyendo un camino de logros, porque si no, tú nunca vas a llegar ahí. Si tú no logras A y B y C, tú no vas a llegar ahí. Tú puedes plantear este punto final como objetivo, perfecto, pero tú tienes que ir identificando dónde hay un logro y dónde hay que profundizar ese logro, que es más viable que aquel último fin, que es loable, porque todo el mundo en este país sabe que la corrupción, que como yo he dicho muchas veces, es sistémica y endémica, no se hubiera podido dar sin la complicidad y la participación de los presidentes. Pues eso es obvio. Estamos cortos de tiempo, pero me gustaría que Rosario analizara el punto de la participación de los partidos, de líderes de la oposición abiertamente ahí. Yo he recibido algunas preocupaciones, alguna gente me decía, pero mira, solo el PRM podía llevar 1/3 de la gente que votó por él, pues más de lo que hay. ¿Qué riesgo tú le ves a esta participación tan militante de gente a la que se le cuestiona lo mismo que se está pidiendo para la gente que está en el poder? Pero ahí habían asesores del Poder Ejecutivo marchando. Sí. Perfecto, es decir, pero me gustaría ese análisis porque yo ya he recibido personas... ¿Cómo ven la gente, la oposición y los partidos ahí metidos? Es que le es difícil estar ahí, por situaciones como la que se crearon, por ejemplo, en Nueva York, con la pancarta que solicitaba el sometimiento también de Hipólito Mejía. Es decir, los partidos políticos que están de la oposición, esencialmente el PRM, tiene que respetar esos espacios, no de no participar, sino de saber y asumir las consecuencias en las cuales ellos mismos contribuyeron. ¿Qué riesgo le vemos a esta participación? Bueno, los partidos políticos van a estar ahí, porque ahí es donde está la política opositora. Es entendible. Y porque ellos quieren limpiarse, y porque ellos quieren... Por muchísimas razones. Hasta el mismo gobierno quiere ser verde. Hay muchísimas razones, pero vamos a decir vamos a decir del lado de la oposición, hay muchísimas razones. Una, porque la oposición es muy débil y no tiene capacidad de convocatoria fuera de un proceso electoral, y en los procesos electorales no han logrado la mayoría, pero tienen dificultad convocando a la sociedad dominicana por diversas razones, todos los partidos de oposición. Entonces ahí ellos tienen un espacio de expresar fortaleza que realmente, aunque en términos numéricos es verdad, el PRM tiene muchísima gente. Pero los que están ahí no son del PRM. Pero no, hubiese ganado las elecciones. Bueno, que cuando tú veas a Abinader hablando, la gente puede asumir. Yo voy a la marcha no necesariamente, veo pero eso, mira, en la Marcha Verde es probable que haya muchísima gente que pertenece a los partidos de oposición. Eso está bien, eso es normal y no importa. Y hasta del mismo partido oficial. O del partido oficial. Te dije, habían asesores del Poder Ejecutivo. O personas que no son de ningún partido y simplemente dicen, óyeme, yo estoy cansada de la corrupción, yo voy a expresar. Gente que no vota. Gente joven que está aprendiendo política, que está aprendiendo a participar por primera vez. Porque nosotros los viejos ya vivimos el antibalaguerismo y aquella época, pero para los muchachos jóvenes de 20, 22 años, 24 años, esa es su primera oportunidad de ellos decir, oye, no es nada más ir a votar, o yo nunca he votado, y mira, o sea, es un aprendizaje político sumamente importante para
segmentos jóvenes de la población dominicana. O sea que en ese sentido la Marcha Verde ya está haciendo un aporte importante, forzando el gobierno a tomar medidas, a veces dando un espacio de participación que no es partidaria, eso también a los jóvenes sobre todo, rearticulando segmentos de la sociedad que por una razón u otra andaban dispersos. O sea, hay muchas contribuciones que está haciendo la marcha. Ahora, yo pienso, y por eso volviendo a lo de la proclama, que cuando tú tienes la capacidad de convocar toda esa gente, tú tienes que pensar muy bien cómo tú conduces un movimiento. No solo hacia un punto final donde tú quisieras llegar y no se sabe si vas a llegar, pero para que tú puedas ir mostrando resultados de conquistas, porque la gente no se puede mantener ni alimentar solamente pensando el vaso está vacío. A la gente hay que decirle en algún momento, el vaso se está llenando. Y si tú dices el vaso se está llenando, no quiere decir que tú eres gobiernista. O sea, decir mira, esto se dicen, ¿no? Sí se lo dice a uno, o sea, pero bueno, yo no tengo problema, me lo pueden decir. Sí. Pero a Rosario menos, a ti igual más. No, pero a mí porque yo depende de lo que opino. Sí. Un día me dicen soy gobiernista, un día me dicen soy antigobierno, o sea, a mí no me importa, o sea, yo pienso lo que digo, por suerte, que tengo ese privilegio, pero realmente hay que mostrar ganancias, porque si no, el único que le puede ofertar ganancias a la sociedad, el que más recursos tiene, para ofertarle ganancia a la sociedad es el Estado. Nos vamos ya en 30 segundos, Juan Miguel. Hay otras sensibilidades que hablan de que ese discurso era el discurso correcto, era el discurso adecuado, es el discurso que realmente representa la indignación de la gente, la sensibilidad de la gente que está hastiada, que está cansada, que tiene un hartazgo y que necesariamente busca contundencia, no necesariamente busca un discurso legalista, un discurso jurídico, busca un discurso político que le hable en los términos en lo que ellos piensan, sienten y actúan. Lo que pasa es que yo sé, porque eso lo he oído y se ha dicho. Ahora, ese es un jueguito problemático, porque para la inmensa mayoría de la gente, al final, si tú le das lo más difícil como pan y nunca le dieron la mordida al pan, esa gente al final se desvanece. Sí. Porque el Estado tiene mucho más recursos para llenarle. Pero no nos obsesionemos con el final de la Marcha Verde, que esto todavía apenas fueron 4 kilómetros y este país tiene 48.000 kilómetros. Yo no me estoy refiriendo al final de la Marcha Verde. Yo me estoy diciendo. Pero al final como logro me refiero. Al logro. Los logros se están haciendo, los logros se están produciendo. La movilización es un logro extraordinario que el colectivo de lucha popular de la época y la congregación, exactamente. Vendrán nuevas jornadas. Terminamos, señores, lamentablemente. Podemos seguir conversando ya después, otro día. Vendrán nuevas jornadas y este país tiene que para vernos en el espejo histórico. Hay que verse en el espejo histórico. Hay que verse en el espejo histórico. Y en el presente. En el pasado y en el presente. Dos maravillosos tercios, pero tenemos que terminar. Gracias a Rosario Espinal, politóloga, y a Juan Miguel Pérez, sociólogo. Vamos a ir a la pausa. Agradecemos a ellos que han estado dispuestos a compartir con nosotros esta jornada.